Hola, ¿cómo están? No tengo ganas de hablar, pero tengo ganas de decir algo porque se me metió una idea en la cabeza y necesito compartirla. Y aunque no es la mejor calidad y yo no soy partidaria de esto, voy a grabar con la cámara, con la cámara frontal porque tengo la cara un poquito pateada. Y a pesar de que soy muy fiel creente de que hay que quererse a uno como es, bueno, a veces también caemos, ¿ok? Y no me gusta mi carita y como en este momento, entonces no voy a grabar con la cámara que tiene más definición. Encima mi pelo está un desastre, no, esto es una locura, esto es una locura. Se me metió la idea en la cabeza a partir de un post que vi en Instagram, no en TikTok, perdón, mi micrófono, qué cute. Es tan cute, boludo. Miren, qué cute. Ay, qué chiquitito. Siempre me dio mucha ternura, boludo. Sí, sí, sí. Ahí está. Como si fuera un... ¡Ay, no, qué capo! Como si fuera un podcast o algo así, con el micrófono en el centro. Volviendo a... ya me fui como 10 veces por la rama, boludo. Vamos a prender un saumerio. Miren, me compré... toda esta cháchara que estoy dando, toda esta distracción, todo esto... esta tangente por la que me fui, me va a dar mucho pie a hablar de lo que quiero hablar, me estoy dando cuenta. Miren lo que me compré el otro día en una feria. Es un portasaumerios. Ay, no, está muy hermoso. Vamos a prender un saumerio y vamos a usarlo como micrófono. Capaz, en algún momento termine de concretar la idea por la que empecé este video, ¿ok? Miren este encendedor que tengo. Este encendedor no es mío. Me parece que a alguien se lo olvidó en un after hice en mi vida, en mi casa, y parece que ahí alguien se lo olvidó porque no sé, tipo, esto no es mío. Es tipo así re buena onda, miren. Miren. Es como así, como si fuese un... O sea, no es como un encendedor normal, no, es como un soplete. Y tiene una repotencia, está re bueno. Ah, bueno, primero vamos a intencionar este saumerio. Lo que yo vine a compartir es la soledad. Yo nunca fui una persona muy solitaria, o sí, no sé, la verdad. Soy muy extrovertida y bastante sociable y amigable. Generalmente me gusta conocer personas, pero no sé si eso es compatible con, tipo, puedo ser una persona muy solitaria y a la vez ser una persona sociable, creo. No sé. No sé si serán compatibles esos dos rasgos en una persona. Ya no me gusta que esté acá el micrófono, siento que me tapa la carita. Voy a ponerlo acá, ¿ok? Vi un post que hablaba sobre cómo hoy todos tienen miedo a la soledad y me hizo pensar que yo, poniendo en contexto, a mis 16 años, hoy tengo 20, yo era muy solitaria. ¿Por qué? Porque no tenía amigos, tipo, no. En 2016 era 2021, saliendo de la pandemia, yo tuve un grupito de amigos que fue el mejor de toda mi vida, que nació más o menos a los 16 y estuvo hasta casi los 18 y después se separó, se pudrió todo y nos separamos todos. Antes de eso, yo no tenía tipo como amigos, sí tenía una mejor amiga, pero bueno, no era como que X, ¿me entienden? Entonces yo no salía de mi casa, no me juntaba con amigos, no tenía amigos con los que hablar todos los días, pero no es algo malo, no lo digo como algo malo. Consecuentemente, es algo que pasó nomás. Consecuentemente, yo no salía de mi casa casi, no me juntaba con amigos, no socializaba mucho, pasaba mucho tiempo conmigo misma, ¿ok? Esto es muy importante y siento que esto que me pasó, que fue tipo algo que pasó nomás, tipo cosas que pasan nomás en tu adolescencia, fue algo que me marcó, no sé si me marcó sería la palabra, pero sí que influyó en la persona que soy hoy en día y algo muy bueno para mí que me di cuenta años después, que fue algo beneficioso realmente. ¿Por qué? En este tiempo, algo que también pasó nomás y después forjó mi personalidad, mi persona, es que conocí a una youtuber que se llama Patti Macías, creo, si no me equivoco. Ella hablaba en su momento de comunicación afectiva, asertiva más bien, responsabilidad afectiva, relaciones de parejas. Y yo empecé a consumir mucho ese contenido que también después, dentro de todo, me hizo ser, creo yo, una buena novia, creo.
O sea, en lo que respecta a la comunicación y demás, yo tipo aprendí muchas cosas que me sirvieron mucho en mi relación porque estaba tan sola en ese momento, no lo digo como algo malo, que no sé, justo empecé a consumir ese contenido y es como que todo ese tiempo de soledad en los que yo simplemente estaba conmigo misma, por así decirlo, tipo mis ratos los pasaba conmigo misma haciendo pulseritas, haciendo, no sé, mirando anime, haciendo otras cosas, me hizo como aprender muchísimas cosas muy rápido y muy fácil, que después me sirvieron en mis relaciones y en el futuro. Fue una temporada en la que yo estaba sola y yo no era consciente realmente de lo sola que estaba en ese momento. O sea, me refiero a que es un momento de tu vida, la adolescencia, los 16 años, en los que vos tenés amigos, te juntás todo el tiempo y demás. Bueno, yo estaba solita, ¿entendés? Tipo, pero no lo digo como algo malo, tipo, no lo digo como, ay, pobrecita, no. Desde ese momento, y gracias a que eso pasó, yo aprendí a disfrutar muchísimo de mi propia compañía. Cosa que eso es algo indispensable, me parece que tiene que tener el ser humano, porque en algún momento de su vida van a estar solos, ¿ok? Y acá vuelvo al post que me inspiró a dar toda esta charla, que me tuve que parar de mi cómoda y calentita cama para decir lo que tenía en la cabeza, que no tenía ganas de hablar y no tengo, pero necesito expresar esto si no me voy a morir. No sé por qué no digo las cosas concisamente, boludo. ¿Por qué tengo que decir 500 millones de cosas antes de dar una conclusión? Culpa de eso me voy de tema y ahora me olvidé lo que quería decir. Estaba diciendo que es indispensable para el ser humano aprender a estar solo y disfrutar de su propia compañía, porque en algún momento inevitablemente sus vidas van a estar solos. Y acá volvemos, ahí me acordé, volvemos al post que había visto, que decía que hoy en día nadie quiere estar solos. Algo que yo no me creo superior y no quiero parecerlo cuando voy a decir esto, pero sí me di cuenta que en la sociedad, por lo menos en la que yo vivo, los jóvenes de mi alrededor, la gente de mi edad que me rodea y de mi país en general, de mi región, de las redes sociales en general, los jóvenes de mi edad, generalmente no saben estar solos. Yo creo que a muchísima gente adulta le pasa, porque no es algo con lo que vos nacés sabiendo. Si tenés mucha suerte lo aprendes en el camino, pero si no lo aprendes a las malas cuando sos adulto, me parece. Es una de las cosas que para mí son indispensables para vivir plenamente, pero no las aprendes. Nadie te enseña, ¿entendés? Estar solo, saber estar solo y disfrutar de tu propia compañía. Hoy siento que muchas personas no saben estar solas. Repito porque no tengo que repetirlo, no me creo mejor por saber estar sola o algo así, ni tampoco me creo la que me... Bueno, ¿saben qué? Voy a dejar de aclarar estas cosas. Piensen, tómenme como quieren, sí, soy una soberbia. Yo soy mejor que todos ustedes, punto final. En algún momento de tu vida vas a estar solo, quieras o no, para mí. Y si vos no sabes estar solo, vas a terminar mal acompañado, justamente por no saber estar solo. Yo veo mucho en los jóvenes, mucha gente de las que me rodea, que me he cruzado en mi vida y demás, que no saben estar solos y saltan de relación en relación, ¿viste? Que eso es muy desgastante, la verdad. Conocí gente, cuando era más chiquita incluso, que, no sé, amiguitas de 15 años que ya tuvieron 5 novios, ¿entendés? ¿Para qué? ¿Para qué? Y gente ahora más grande que también casi nunca en su vida, y más grande incluso que yo, que casi nunca en su vida estuvieron solos, estuvieron solteros, me refiero. Siempre estuvieron en pareja. Es lindo estar en pareja. También es lindo estar solo. De acá que no te guste estar solo, para mí, si a vos no te gusta estar solo, y hablo desde el desconocimiento del tema, desde lo que yo sé y mi experiencia, para mí si a vos no te gusta estar solo, hay algo, te está fallando en vos, digamos. ¿Por qué no te gusta estar solo? De acá paso a mí. Voy a hablar de mí. Hace años que no me sentía sola. Y hace unos meses me estaba sintiendo sola. Hoy no tanto, hoy en día, digamos, este último mes no tanto, pero hace 2 meses atrás me sentía sola en el universo. Y obviamente yo no estoy sola. Ay, estoy rodeadísima de amor. Mi familia, mis amigos, mis seres queridos me aman y yo los amo a ellos. Sola no estoy, ¿me entienden? Pero yo creo que cuando vos decís que te sentís solo, te referís más a que como que no te van a entender, por así decirlo. Que no te van a entender lo que estás pasando, no sé, lo que sea. Capaz estás pasando por una situación que solo vos entendés o crees
que es una banalidad, que nadie más va a entender o que te van a juzgar capaz, o que es algo tan grande o heavy que no podés contar, entonces te sentís solo, pero no estás solo. Pero es como que sentís que nadie te va a entender, sea por lo que sea que estés pasando, ¿viste? Bueno, yo hace unos meses me estaba sintiendo muy sola, yo siendo consciente de que no lo estaba, pero me estaba sintiendo sola, no sé, me empecé a sentir sola. Y fue todo una locura para mí, por así decirlo, porque yo toda mi vida disfruté de mi propia compañía. O sea, no había algo en el universo que yo disfrute más que estar sola. Ay, es una cosa muy importante para mí. Y cuando alguien no la tiene, yo trato de inculcársela. Y también la gente que conocí que le gusta estar solo, es como que no hay nada en el universo que te lo quite, ¿entendés? No hay salida, no hay juntada, no hay persona que te quite tu soledad, tu estar solo. Ahora que lo pienso, igual siento que estoy mezclando conceptos porque no sé si soledad y estar solo es lo mismo. Porque sentirse solo y estar solo no es lo mismo. Entonces quizás estoy usando mal la palabra soledad. Mucha gente hoy en día no sabe estar sola y termina en relaciones al pedo, en vano. Pierden tiempo, energía, inversión monetaria en personas que no van a estar con vos por mucho tiempo. Y también se da mucho con amigos que realmente no son amigos, simplemente son compañía, que pueden terminar siendo mala compañía solo porque no sabes usar tu tiempo estando solo. A mí me pasa por ahí, en estos tiempos todavía me sigo sintiendo sola algunas veces. Busco amigos de verdad, para hacer cosas. Esto es algo que yo no hacía antes. Hay veces que hay tardes que estoy sola y es como que me quiero juntar con alguien. No quiero estar sola, necesito estar con alguien. Y me agarra como una ansiedadcita que no es sano para mí eso, ¿viste? No sé cuál es realmente mi fin con este video, pero quería decir lo importante que me parece saber estar solo y que te guste estar solo para no terminar mal acompañado. Cuando sea el momento de estar acompañado lo vas a estar. Y si vos sabés disfrutar de tu propia compañía, vas a vivir mejor la vida. Porque nuevamente, muchas veces vas a estar solo, quieras o no, ¿me entendés? Y muchas veces van a ser por razones tristes, por razones que no vas a terminar solo por, o sola por, ay no, apagué mi saumerio. Le quise sacar la ceniza porque lo quiero revolear, quiero tenerlo en la mano y no quiero que se me caiga la ceniza encima y lo apagué. Voy a prender el saumerio con la misma ceniza, soy una crack. Es que yo inventé el fuego, yo soy una crack, soy una visionaria, soy no, increíble. Muchas veces cuando me siento sola, grabo videos. Ese era el punto del video, me acordé, llegando a la conclusión. ¿No les pasa a veces que se olvidan de algo que están hablando y bueno, dicen, bueno, voy a seguir hablando y eso que siguen diciendo, dicen tipo, bueno, voy a seguir hablando, caen sin querer, tipo desencadenan lo que se olvidaron? Bueno, me di cuenta que grabo videos cuando me siento sola. Ay, no, es re triste, tipo suena re triste, pero yo no lo veo realmente como algo triste. Me doy cuenta pensando que muchos de los videos, y nunca lo había pensado así, y puede verse triste, yo no lo siento como algo triste. Si lo pienso, digo, ay, qué triste, pero yo no lo siento, tipo, si lo pienso, digo, uy, qué triste, tipo, suena triste, pero no es algo triste para mí, digamos. O sí, no sé. No sé, acabo de descubrir esto que estoy diciendo, entonces voy a ver cómo me siento con el pasar del tiempo al respecto. A mí me gusta hablar mucho y muchas veces no me gusta hablar de temas que no tengo muchas personas a quien hablárselos, digamos. O no voy a tener la reacción que yo espero. Yo tengo contados con esta mano amigos. Formulé re mal esa oración, pero tengo, bueno, ustedes me entendieron. Y muchas veces quiero hablar de cosas, tipo, tengo muchas ganas de hablar de algo que me gusta a mí nomás, un tema que me gusta a mí nomás, o alguna banalidad, o alguna reflexión, que yo sé que si le digo a uno de estos 5 amigos, no, para empezar no les va a interesar tanto como a mí, porque es algo tipo muy mío, digamos, o muy relacionado a mí, alguna reflexión, algo que, lo que sea. Eso para empezar. Segundo, no, consecuentemente, como no es algo que ellos ven como yo, porque no tienen mis ojos,
no van a tener la reacción que yo quiero. Tipo, yo cuando le cuento algo a alguien quiero que se emocione tanto como yo. Y cuando no se emocionan, me da una paja, es como que la puta. ¿Para qué te conté, entendés? No es como que me enojo con ellos porque yo entiendo que para ellos es lo que para mí es wow, y así con todos. Y viceversa, porque bueno, no sé, capaz salí a caminar y aprendí, tuve una remil reflexión, una re epifanía, y lo quiero compartir. Ellos no lo van a entender como yo, obviamente, porque no son yo, y está bien eso, es normal, ¿viste? Pero yo es como que yo quiero que todos se emocionen conmigo, y yo me emociono muy fácil con las cosas más pequeñas, y no todos son así. Entonces, ¿qué pasa? Prefiero compartirlo con mi celular, con mi cámara, que no me responde nadie, y tipo, puedo hablar nomás al aire sin que nadie me diga, Nata, cualquiera la que estás tirando. Es como que mucho más satisfactorio, ¿me entienden? Tipo, hablar con alguien que no me da respuesta, entonces yo no me decepciono si me da una respuesta que no me gusta, ¿me entienden? Es como hablarle a alguien con la boca tapada con cinta, ¿me entienden? O sea, prefiero hablarle a mi celular que no voy a tener una respuesta a tener una mala respuesta, ¿me entienden? ¿Me entienden o no? Entonces, redundantemente, esto que estoy diciendo puede parecer una revoludez, pero es algo que a mí me emociona un poco hablar, digamos, cuando tengo así un pensamiento o una reflexión. Me emociona compartirlo, y qué mejor que compartirlo a mi cámara con el internet, que me puede ver cualquier persona del mundo, que capaz sí voy a encontrar una persona que piense como yo y se emocione conmigo. O como cuando yo hablo de algo muy emocionada y la otra persona es como que me la rebaja. Entonces yo prefiero emocionarme hacia algo que directamente no me va a decir nada y no me la va a bajar. ¿Me entienden o no? Y bueno, no sé. Tenía como que ganas de hablar. Bueno, no, en realidad no tenía ganas de hablar, pero tenía ganas de compartir un pensamiento, y al final terminé con ganas de hablar. Ya no tengo más espacio en el celo, así que acá termino. Con mis últimos 10 segundos de espacio de almacenamiento les digo que gracias por invertir su tiempo mirando mi video, y ahora yo voy a invertir el mío leyendo sus opiniones en los comentarios. ¡Chao!